la maestra Esther Valle Morfin. Ella es psicóloga y es, bueno, doctoranda en psicología y cuenta con una maestría en ciencias de la conducta. Y con ella vamos a estar hablando acerca de intervención en conductas disruptivas. Bienvenida, bienvenida Esther. Muchas gracias, Eden. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, entonces ya se están aquí conectando algunas personas. A quienes nos están siguiendo, si en algún momento tienen alguna duda, siéntanse con la libertad de colocarla dentro de los comentarios y pues vamos a dar inicio, ¿no? Y de inicio, la pregunta básica sería, ¿qué es una conducta disruptiva? ¿O en qué momento podríamos decir que que una conducta ya es disruptiva? ¿Qué nos puedes decir acerca de ello, Esther? Sí, mira, la definición como más sencilla a la que nos podemos apelar es a la de la RAE, ¿no? Que tiene que ver con esta ruptura o interrupción brusca en alguna situación. Pero hay distintas miradas por las cuales podemos como hablar de conducta disruptiva, que es el área como médica, psiquiátrica y nuestra área conductual. Recordando que trabajamos multidisciplinariamente, ¿no? Entonces es importante como acotar estas dos definiciones para también empezar a tener un lenguaje médico multidisciplinario. Entonces, de acuerdo a la definición médica de conductas disruptivas, vamos viendo que van a ser estas conductas que van a violar los derechos de los demás o que pueden generar una cuestión de daño hacia sí mismo o hacia otros, cuando ya implica una cuestión dentro de estos 5 ejes del DCM, ¿no? De qué es la cuestión social, ¿no? Cuando ya hay una disrupción a las normas o a las reglas sociales que puedan afectar a terceros o a la persona en sí misma. Si lo vemos desde el punto de vista conductual, en sí este término lo podemos ver de forma más amplia, aunque no toda conducta disruptiva tiene que ser un problema como tal psicológico. Y ahorita voy a explicarme con eso. Pensándolo en términos como muy generales, desde el término conductual, es una conducta desorganizadora que se refiere como a un patrón de descontrol conductual observable y capaz de desorganizar las actividades interpersonales o en grupo. No, al menos esto de acuerdo a Capone. Pero, es decir, se puede ser disruptivo sin que propiamente sea psicológico en el sentido de que, y es ahí donde tenemos como que definir nuestro papel como psicólogos, que es, yo puedo ser disruptiva en mi familia si mi familia, todos son de cierta religión, y yo decido salirme de la religión, propiamente estoy irrumpiendo a la tradición o al patrón, ¿no? De creencias, pero no es un tema psicológico. Entonces, a mí me parece como importante iniciar desde ahí, a hacer un poco de ruido, con nuestra labor, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando llegan a terapia niños con conductas que a veces son propias de la edad o que son reforzadas por el grupo o que implican una reflexión por parte de, por ejemplo, del adolescente y que es una cuestión más moral que psicológica, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, acotándolo es, en términos generales lo podemos entender así, como una irrupción, una desorganización en el control de la conducta que puede afectar a terceros o afecta de forma interpersonal. Entonces, podríamos decir cuando ya el comportamiento está afectando a terceros, y estos terceros pueden ser en el contexto, por ejemplo, escolar, en el contexto familiar, o cuando afecta a la persona, o al niño o niña en sí mismo, ¿no? Por un lado. Y como comentas, ¿no? Es algo observable, es algo observable. Y que también comentabas que algunas conductas son propias de la edad y algunas conductas, a lo mejor de la edad esperadas en ese contexto, por un lado, ¿no? Y que también muchos comportamientos disruptivos en ocasiones pueden estar siendo reforzados por la familia o en el contexto en el que se estén dando estos comportamientos. Entonces, podríamos decir que
por ejemplo, lo que comúnmente se le suele denominar como TDAH. Entonces estamos hablando de un conjunto de comportamientos disruptivos que, bueno, los manuales de diagnóstico nos mandan ahí una serie de características, impulsividad, inatención y bla, 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 bla. Pero entonces, más allá de, me llama la atención que entonces, más allá de la etiqueta diagnóstica, es un comportamiento observable y que tenemos que encontrar qué factores en el contexto, cuáles son estos comportamientos por un lado, y cuáles y cómo en el contexto, sin darnos cuenta, se pueden estar reforzando. Sí, fíjate que eso es lo que dices es como muy interesante y se puede como fragmentar la respuesta. Por un lado, hay clasificaciones de estas conductas disruptivas y una de estas clasificaciones está dada en la intensidad, enmarcada a una intensidad en cuanto a en qué contexto se presenta esta conducta. Hay niños, porque bueno, lo voy a acotar como a niños y adolescentes por el interés propio de la maestría. Hay niños que se comportan muy bien en la escuela, pero en casa no hay límites, no hay regla, no hay disciplina, ¿no? No discriminan quién es la autoridad ahí. Y hay niños que esa desregulación está en todos los contextos, pero como bien dices, además hay variables o hay factores contingenciales que incluso funcionan como un disparador de esta conducta. Lo pongo en términos, a mí me gusta simplificarlo mucho o acotarlo mucho a términos muy sencillos. No es lo mismo que el niño que se está aparentemente portando bien en casa y llega la abuela y la abuela es el estímulo discriminativo para decir, voy a hacer lo que yo quiera, tengo total inmunidad, ¿no? Para castigos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son los casos como el pan de cada día para nosotros como psicólogos infantiles que vamos a estar viendo, ¿no? Niños en donde logran discriminar, aprenden desde, lo vemos desde las teorías de Villou, ¿no? Aprenden a discriminar desde que hacen prácticamente estímulos y hay estímulos que les van a dar estas pautas para decir, puedo desregularme, puedo hacer lo que yo quiera y no haber una consecuencia desagradable, ¿no? Ok, entonces, retomando esto que comentas, ¿no? Hay contextos, por ejemplo, un niño que presenta ciertos comportamientos que pudiéramos decir, bueno, son comportamientos disruptivos en la familia, pero no los presenta en la escuela. Entonces, quiere decir que hay que evaluar, como lo comentas, cuáles son estos disparadores que activan, por llamarlo así, o que hacen más probable que se presenten estos comportamientos disruptivos. Y regresándonos un poco, no solamente eso, sino que de lo que hace la familia termina reforzando, aun cuando muchas veces no es la intención de la familia, termina reforzando justamente estos comportamientos disruptivos. Claro. Sí, se cae como en una trampa, ¿no? Se tiene como una buena intención, vaya, yo sé que ningún miembro de la familia busca empeorar la situación, ¿no? El detalle es que a veces, y no tienen por qué saber cómo es que empeoran la situación, esa es nuestra labor, ¿no? Poderles mostrar cómo conductualmente lo que hacen refuerza más que lo que dicen, ¿no? Porque muchas veces llegan a la terapia niños y abuelas o mamás que dicen, yo hablo con él, pero no sucede nada, ¿no? Porque lo que pasa es que es lo que haces, no lo que hablas con el niño, ¿no? Y tiene que ver con que también esta situación, esta conducta que pueda estar desregulada, está, como tú dices, mantenida y reforzada por las consecuencias, totalmente, ¿no? En donde a veces esta negociación a veces resulta, a veces no resulta, y recordemos que un reforzamiento intermitente no solo mantiene, aumenta la conducta. Entonces, el detalle es que vemos a papás que llegan a consulta con muchos intentos fallidos que desafortunadamente solo llevaron a reforzar la conducta disruptiva, ¿no? Ok, entonces me llama mucho la atención eso que dicen, no es lo que le digas, sino lo que haces. O sea, yo a mi hijo a lo mejor si empieza a presentar algún comportamiento disruptivo por muchas palabras en ocasiones amorosas que le puede estar diciendo. Incluso esto, si le estoy diciendo estas palabras en diferentes tonos, a veces puede incluso estar aumentando el comportamiento. Más allá del contenido, ¿no? Lo que estoy haciendo
puede estar aumentando el comportamiento. Y entonces hay que identificar qué es lo que hacen los papás. Sí, sí, sí. Me encanta a mí ponerles como ejemplos a los papás porque es donde les hace mucho sentido, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que no se dan cuenta que en ese momento, en el momento en que dan la instrucción verbal o en el momento en que la consecuencia es verbal, lo que están retroalimentando es la atención a la conducta disruptiva, ¿no? Entonces, es que a veces los papás también pierden de vista las conductas alternativas que deberían favorecer para que éstas se manifiesten y se mantengan, y atienden demasiado las conductas disruptivas y las fortalecen sin darse cuenta, ¿no? Y a veces se fortalecen incluso conductas creyendo que están haciendo exactamente lo opuesto, ¿no? Yo siempre les pongo como el ejemplo de, vamos a imaginar cómo fortalecer la conducta de queja del amigui, ¿no? Entonces está el amigui y te dice, ay, no puedo con esto, soy muy malo, voy a fracasar. Y uno como buen amigo dice, no, tú eres muy inteligente, échale ganas, vales mucho. Lo que reforzamos ahí es la queja, la autoeficacia o la autopercepción positiva, ¿no? Entonces, cuando ven este ejemplo, primero dicen, ay, lo estaba haciendo mal, ¿no? Entonces, ¿cómo es hacerlo bien? Y esa es nuestra labor, ¿no? Decir, ok, no pasa nada, ya que lo ves, es mucho más fácil, porque justo como es observable, ya que observas cómo está esta dinámica de diálogo, de discurso, es mucho más sencilla modificarla, ¿no? Entonces, aquí ya la intervención va más orientada a entrenar a papá, va más orientada a entrenar a mamá, a los cuidadores, ¿no? De que ellos mismos aprendan a cómo lo que hacen sin darse cuenta, aun cuando tengan las mejores intenciones, en realidad fortalecen aquellos comportamientos disruptivos, y que también en muchas ocasiones cuando el niño, la niña, el adolescente llega a ser, por llamarlo así, lo opuesto al comportamiento disruptivo, muchas veces también no reforzamos esos comportamientos, ¿no? Y por lo tanto no se van a empezar a dar en mayor tiempo y por lo tanto menos se van a mantener. Y le estamos prestando mayor atención a los que paradójicamente, o la razón por la cual nosotros acudimos con alguna psicóloga, algún psicólogo. Sí, totalmente, ¿no? Y que justo a veces el trabajo con niños implica mucho nuestra labor de convencimiento hacia con los cuidadores o los tutores de los niños para que entren al cuidado. Incluso yo a veces les hablo hasta a nivel como monetario. Tú vienes aquí, pagas una hora y el mantenimiento de una hora es muy corto a lo que si yo te entreno a ti, vienes por una hora, pero 24 horas tú te estás llevando esta información, tú te estás haciendo más hábil, vas a empezar a depender menos de venir a terapia porque te estás formando y lo vas a empezar hasta a generalizar. Entonces, se trabaja mucho de la mano con los papás y creo que los mayores casos de éxito implican también el compromiso de los padres o los tutores. A veces se tiene la oportunidad de trabajar con las escuelas o con los profesores y se les da algunas recomendaciones, o si se tiene la oportunidad, porque no sé que no todos tenemos como el privilegio de poder acceder a un equipo multidisciplinario, que sería lo ideal, de trabajo, pero a veces se puede acceder y esto hace que sea más eficaz o se mantenga más incluso la conducta deseada y se disminuya la conducta disruptiva. Y por otro lado, como dices, o sea, es como, les digo, si tienes dos plantas, una de conductas positivas y una de conductas disruptivas, y que la atención es el agüita que le das, ¿en dónde está tu atención? ¿Cuál va a crecer más? Y Claro. ya entonces dicen, ok, ya te estoy entendiendo, ¿no? Es como, ya entendí que, sin darme cuenta, la atención, a veces los papás también desvalorizan la atención como una cuestión de refuerzo positivo, Sí. porque creen así de verdad, importa tanto lo que yo esté ahí, que yo lo esté viendo, que yo le diga, sí, o importa mucho que yo me haga presente, pues para un niño sí, y por supuesto que para un adolescente, ¿no? Quizá a veces en menor medida, pero sigue siendo importante los padres y lo que atienden, ¿no? Entonces, eso es algo que suelo como presentar como en ejemplos y a mí me ha funcionado, ¿no? Se los comparto.
Bien, bueno, y mira, comentas algo y que dices, pues maravilloso sería que también entonces, ok, estoy atendiendo a, y aquí entra un punto, cambia el paradigma, y esto no muchas veces, o hay que aprender a manejar cómo convencer a los padres a que a ellos los tenemos que entrenar. Porque yo puedo estar trabajando con un niño, pero si no estoy alterando las variables que hace más probable que se presente en la conducta y las variables que de una u otra forma en el contexto mantienen estas conductas, el niño puede venir conmigo una sesión, 2, 3, 4, 5, 6 y puede salir muy contento del consultorio, siempre lo digo, pero, y sale muy contento, pero resulta que el comportamiento sigue. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? No, hay que trabajar en el contexto con los padres y maravilloso sería que también entonces podamos trabajar, incluso observar el comportamiento directamente en el contexto escolar, ver qué es lo que hace el maestro, qué hacen sus compañeros, que también muchas veces sin darnos cuenta mantienen o refuerzan ciertos comportamientos o no refuerzan paradójicamente los que sí queremos que se sigan repitiendo. Sí, 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 totalmente, porque a veces los papás me llegan a decir, es que aquí no se comporta como en casa, ¿no? Tú no lo estás viendo como realmente es, ¿no? Entonces, hay papás que llegan a terapia, ven al consultorio y a veces, justo a manera de modelamiento, están en el consultorio cuando requiero que se modele la conducta, dicen, es que ese no es mi hijo, ¿no? Mi Claro. hijo es otro en casa, ¿no? Y contigo se está portando bien. Y digo, no, tiene que ver justo con qué estoy haciendo yo en el momento en que él establece ciertas conductas, ¿no? Y a veces mucho es también que los papás, y cuando se tienen la oportunidad de hacer esto, o sea, que los papás vean el modelamiento y después quedarme con ellos para desglosarles qué hice de forma como muy concisa para aumentar ciertas conductas, ¿no? Porque también, creo que también nos encontramos con que desafortunadamente llegan a terapia niños que a veces ya llevan varios procesos terapéuticos fallidos o papás como muy desesperanzados, ¿no? Ya llegan igual hasta con la desesperanza aprendida de, eres mi último recurso, ¿no? Sí. Y dudo que cambie, etcétera. Entonces, desafortunadamente, es, por un lado, trabajar esta parte de conductas disruptivas y a veces nos va a trabajar activar conductualmente a los papás, ¿no? Para que salgan de esta desesperanza aprendida y puedan ver in situ, a veces en sesión, o a veces si tienen la oportunidad de ir a casa de los niños, en casa de los niños, cómo el comportamiento sí puede aparecer o cómo estas conductas prosociales pueden aparecer, por mínimo que aparezcan, es decirles, ya está en el repertorio conductual, no hay que entrenarlas, es que hay que reforzarlas, o a veces sí, incluso hay que entrenarlas desde el principio, ¿no? Como una conducta meta, que empiecen a aparecer y que aumenten en frecuencia. Pues sí, efectivamente, y ahorita que lo comentas, ¿no? Maravilloso sería también la posibilidad de observar el comportamiento de los padres en un contexto más natural que podría ser ya en casa. Eh, Porque ya el tan solo hecho de ir al consultorio, a veces el terapeuta puede ser una variable para que el comportamiento no se esté presentando. Y esto me hace recordar un poco, ¿no? A veces incluso en la práctica clínica podemos, por llamarlo así, crear las circunstancias, ¿no? Para que, por ejemplo, ¿no? Salirnos un momento del consultorio y si tenemos, por ejemplo, aquí en Miteco tenemos como un espacio de una ventana para ver cómo se comportan sin la presencia del psicólogo, la psicóloga, y entonces empezamos a ver que el niño ahora ya se pasó al sillón del psicólogo, la psicóloga, ya empezó a agarrar juguetes, la mamá le empieza a dar ciertas indicaciones, el niño no atiende las indicaciones, entonces este tipo de crear estas circunstancias nos permiten, si es que muchas veces no podemos acceder al contexto natural de casa, podemos crearlo en el consultorio. Sí, claro, a veces algo que a mí me funciona mucho hacer en el consultorio cuando no existe la posibilidad de ir a casa es a través del juego. Invitar al niño a jugar con su mamá y yo solo observo, ¿no? Los niños cuando empiezan a jugar es
algo súper natural. Entonces empiezan a jugar, a los primeros 5 minutos el niño va a estar así como, ¿no? Dale 10 minutos y ya se olvidó de dónde está porque está jugando. Y vas a ver el comportamiento no solo del niño, sino del papá también, ¿no? En donde el niño quiere saltarse las reglas o el niño quiere inventar un juego distinto en el mismo juego y el papá, no, 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 pero vamos a regresar, ¿no? Entonces, a veces a través del juego observas estos contextos naturales y yo voy tomando notas y digo, ¿te diste cuenta cómo te alteraste cuando él hizo esto? ¿Qué hiciste con esa alteración? ¿Lo regañaste? Y ves a que el papá quiere como regañar y se da cuenta, el papá es el que se da cuenta, estoy en terapia, no lo puedo regañar tanto, ¿no? O el niño, ¿te diste cuenta que el niño de repente quiso hacer esto y tú lo castigaste, etcétera, etcétera? Entonces, esa es una forma también de hacer como una evaluación semidirecta en el sentido de que ellos, de repente los niños sobre todo, son los que jugando se les olvida dónde están, ¿no? Yo he tenido como también la oportunidad de hacer monitoreos, que bueno, es uno de los casos que planteo ahí en las grabaciones de la maestría, en donde también puedes observar, bueno, tienes esta oportunidad de hacer observación directa y es muy rico, ¿no? También lo que puedes obtener con los papás y con los niños en entrenamiento. Entonces, sí, el entrenamiento de padres para mí es fundamental para aminorar y mantener la conducta, la conducta disruptiva en niveles mínimos y aumentar las conductas prosociales. Y esto de la observación directa, la verdad es que es muy interesante porque en 10, 15 minutos tenemos una muestra y bueno, tomando en cuenta que el papá, bueno, o la mamá se comporta ya de una forma un poco diferente, pero lo que ocurre ahí, tenemos una muestra que puede ser equivalentemente, funcionalmente hablando, con comportamientos que ocurren en otros contextos, ¿no? Y Claro. que esta observación de esta interacción, entonces, ya cambia la perspectiva. Podríamos decir entonces que las conductas disruptivas, o sea, están íntimamente relacionadas con el contexto, bueno, o con el contexto, con el ambiente, porque es en el ambiente donde se presentan estímulos discriminativos, es en el ambiente donde se presentan consecuencias, ya sea que reforzamos o castigamos ciertos comportamientos, incluso muchas veces castigamos comportamientos prosociales, ¿no? Y no nos damos cuenta, ¿no? O sea, papá, mamá, los maestros, las maestras, los compañeros, incluso en un contexto escolar, no se dan cuenta. Y bueno, ¿no? La verdad es que es un tema muy interesante que creo que no acabaríamos y que, por cierto, ¿no? Hace un rato mencionabas de la desesperanza con los que muchas veces llegan los padres, ¿no? Dice, ya fui con un psicólogo, ya fui con una psicóloga, ya fui con X, con Y, incluso ya mi hijo está bajo un tratamiento farmacológico, pero se siguen presentando estos comportamientos. Entonces es una doble labor, por un lado, porque, y es desde el desconocimiento. Muchas veces los papás o mamás no saben que hay diferentes perspectivas o marcos teóricos desde donde vamos a intervenir. Entonces entra una labor, ¿no?, de explicarle, mire, lo que pasa es que esto y el otro, utilizar didáctica en el trabajo con padres, para sacarlos desde esta perspectiva donde nos han encasquillado, que es como si todos los psicólogos, todas las psicólogas tuviéramos los mismos métodos. Claro. Fíjate que esto que dices a mí me saca como muchas cebras, porque por un lado, esto de las conductas prosociales que no se refuerzan, ¿no? Esta semana me decía una mamá, y entonces me dijo mi hijo, mira mamá, yo también puedo ser bueno y hago esto. Y yo no le quise poner mucha atención para que tampoco se vuele. No, y así, a ella es la atención. Sí. Entonces, por otro lado también, como tú dices, ya hay papás que, bueno, yo creo que también eso, ahí se plantea una cuestión ética, ¿no? Te llevan al niño por una situación, sí, de conductas disruptivas, pero si estás viendo al papá ya con desesperanza aprendida, pues hay que también trabajar de forma como paralela y simultánea con eso, para poder realmente no solamente dar bienestar al niño, sino también al papá, ¿no? Yo creo que es una labor que va como acompañando, ¿no? Yo he encontrado también papás
que tienen como muchos estigmas y que llegan ya a veces como muy mal informados con modas, ¿no? Me han llegado papás que dicen, es que tal vez él tiene Asperger, porque la maestra dijo de la escuela, porque está de moda tener Asperger, que tiene Asperger, ¿no? Y cuando ves con las pruebas neurológicas que es todo conductual, a veces los papás hubieran preferido que tuviera algo genético y decir, yo no lo hice así. Entonces, así venía de fábrica, ¿no? Entonces, yo a veces les digo, la buena noticia es que si no hay nada en la fábrica, en la genética, y todo es conductual, se puede modificar. Y eso implica que no va a estar con medicamento toda la vida y que no va a estar comportándose así toda la vida si empezamos a trabajar, ¿no? Claro, y bueno, comentas algo que es una variable que influye en el proceso, que son estas ideas con las que los padres o quienes están a su alrededor llegan al consultorio, ¿no? Por ejemplo, yo me he topado con, bueno, ahorita ya no estoy trabajando, antes trabajaba mucho en el entrenamiento con padres, hoy ya no tanto. Era una de las ideas, era, ¿a poco le tengo que estar reforzando cuando hace, o sea, literal le tengo que reconocer porque está haciendo las tareas? No, 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 dice, a mí no me reconocían, ¿no? Yo por eso trabajo. Entonces, son algunas de las ideas que estas, y ahí entra un punto. Tenemos que explicar y explicar la psicoeducación y muchas veces, entonces los papás cuando se dan cuenta que esto implica cambiar cosas ellos en cuanto a su comportamiento, la forma de responder, entonces claro, entiendo que muchas veces ya no continúan un proceso, porque también hay muchas variables. Los papás trabajan de 8 de la mañana a 8 de la noche y entonces el niño se queda, no sé, con el hermano mayor, con la abuelita, pero la abuelita ya tiene 85 años. Hay muchos factores, ¿no? Hay algunas que sí, hasta cierto punto pareciera ser que no están bajo el control de los padres, pero también hay algunos padres que aun cuando pueden tener la disposición de aplicar los programas de modificación conductual, pues, estas variables que tienen que ver con ideas influyen en la falta de aplicación. Y pues bueno, también es importante atender eso, a veces derivar en algunos casos. Y bueno, ahí hay una aportación que a mí me encanta, que es la terapia de aceptación y compromiso viene a trabajar con precisamente estas emociones que papá o mamá no quiere experimentar porque son incómodas y que entonces termina muchas veces no aplicando el programa como se está buscando y terminan reforzando las conductas precisamente que son disruptivas. Y fíjate que esto que dices, aparte a mí se me hace muy chistoso porque a veces nos olvidamos que tú enseñas lo que tú aprendiste, ¿no? Entonces, regresando como a lo conductual, si tenemos a niños con conductas disruptivas en terapia, muy probablemente nos vayamos a encontrar con papás desafiantes. Entonces, llegamos, o sea, y es parte del show, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de un caso que me encantó porque el papá decía, ¿y tú eres la que me vas a decir por qué no voy a pegar a mi hija? Entonces, es parte de, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con niños así, es muy común que también los papás tengan los mismos comportamientos, solo que a ellos las escuelas no los mandan, ¿no? A ellos no tienen el problema, ¿no? Entonces, yo he encontrado mamás, es que no me responde y es bien respondona y está el papá presente así, ¿no? Entonces, eso es parte también del trabajo, ¿no? De cuando entrenamos también a padres, a veces los entrenamos con ellos mismos, a esta regulación emocional de ellos para poder modelar la regulación emocional de los niños. Entonces, es como común que cuando les estoy retroalimentando a los papás de una forma muy táctil, muy velada, es como, no sé si te has dado cuenta o cómo reaccionas tú ante esta situación. Y dice, quizá no patalea, no se tira al piso, no le pega las cosas, ¿no? Porque los adultos tenemos formas más abstractas y rebuscadas de hacer el berrinche, ¿no? Pero hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Solamente que a veces no lo aprendieron. Y muchos papás me dicen, ¿cómo voy a hacer algo con el niño
que todavía no me sale a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque a mí me pasa en el contexto laboral. Y ya cuando se dan cuenta dicen, es que yo soy así, pero con mi jefe, ¿no? Y yo le Sí. respondo, y yo desafío a mi jefe y a mis compañeros, ¿no? Entonces, a veces, desafortunadamente, quizá el trabajo se duplica porque trabajamos regulando a los papás y regulando al niño, ¿no? Sí, y lo maravilloso, y a veces yo se los digo a los padres, a través de este programa, no solamente estamos buscando intervenir en el niño, sino en realidad está poniendo bajo control, o eso se busca, el comportamiento de los que estamos alrededor. O sea, no es trabajar directamente en sí con el niño, sino es trabajar con el contexto, porque el ambiente modela y moldea el comportamiento, en este caso, del niño. Y entonces también esto los lleva a un trabajo con los padres. Entonces cambia totalmente la percepción de lo que se tiene que, ok, mi hijo tiene problemas. De fracaso escolar, he tenido niños o adolescentes que tuvieron que dejar de estudiar de manera escolarizada porque no saben comportarse en contextos sociales. Hay niños que obviamente empiezan a darse otras comorbilidades como depresión, ansiedad, porque al ser tan atendidas las conductas disruptivas, también esta sensación de poco eficacia, una mala percepción de sí mismos, pues afecta, ¿no? El cómo se perciben a sí mismos y ellos también ya portan este discurso, ¿no? De sí, nadie me quiere, sí, soy un estorbo, etcétera, y eso nos pone ante un riesgo de que se lesionen, ¿no? Wow. Y hay y obviamente, desafortunadamente, a mi consulta han llegado niños de 9 años con intentos suicidas, con depresión, ansiedad, negativismo desafiante, o sea, ya con cosas muy severas que un poquito antes hubiéramos ahorrado como mucho malestar para el niño y para toda la familia. Entonces, sí, la verdad es que a mí me parece sumamente relevante. Desde más temprana edad se puede atender a hacerlo y que si no, bueno, empezar también a trabajar la otra parte de la autopercepción cuando ya son adolescentes, porque también se quedan como muy estigmatizados por la familia y a veces pareciera que estas conductas quedan muy rígidas, ¿no? Como que no se dan cuenta que el ambiente también es rígido y que esta covariación entre lo que hacen los papás y lo que refuerzan los papás y lo que hacen los niños se ha mantenido tanto que se forman hábitos, ¿no? Que hay que volver a sensibilizar y que hay que nosotros ser disruptivos ahí, ¿no? Vaya, haciendo un juego de palabras, ¿no? Hacer como una irrupción en la terapia, una irrupción en la forma de comunicarse y de comportarse. Y a veces yo me ha tocado que tengo a los papás ahí en la sesión y el niño está en el berrinche y estamos en la extinción y se puede parecer muy cansado y vemos al papá así de, ay, qué paciencia le tienes, ¿no? Y ay, no, o sea, es como darles el ejemplo de que al principio puede ser complicado. Yo entiendo que hay papás que trabajan 8 horas y que dicen, tengo que trabajar y todavía llegar a trabajar en modificar la conducta. Y digo, sí, es eso ahora o después, que aparte tengas que ir con psiquiatra, con neurólogo o con un internamiento, ¿no? Entonces, es más vale como a tiempo, un poco más de tu tiempo, a Claro, que el niño viva infeliz, ¿no? claro, ¿no? Y es triste, ¿no? Pero efectivamente, cuando de repente nos llegan adolescentes o adultos jóvenes y a la hora de hacer su historia clínica, ¿no? O sea, vemos una historia donde decimos, híjole, esto a lo mejor se pudo haber prevenido, ¿no? Si en su momento se hubiera intervenido. Porque efectivamente, ¿no? A ver, yo me pongo en el lugar de un chico con problemas comportamentales, sacando una escuela, sacando otra escuela, un colegio, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, llega un momento, como dices, no, pues es que nadie me quiere, ¿no? Pues así soy yo, ¿no? Además, pues tengo TDAH, ¿no? Y hay estas verbalizaciones, ya donde el niño, bueno, adolescente ya se empieza, bueno, desde niño a veces, se empieza a desvalorizar. Y en adolescencia, que de por sí, por el tan solo hecho de la adolescencia, somos
un foco rojo, un foco vulnerable, ¿no? En todos estos cambios, bueno, se pueden empezar a presentar algunos otros comportamientos. Ojalá que esto también lo puedan estar escuchando, aparte de profesionistas, también lo puedan estar escuchando padres y madres de familia para que también puedan buscar ayuda a tiempo. Y que más vale intervenir, dedicar tiempo ahora en un tratamiento, aprendiendo habilidades, estrategias, que después nos lamentemos, ¿no? Que sea más Sí, difícil. sí, sí. Sí, totalmente. Yo a veces sé que es bien cansado y a veces es importante validar ese cansancio, ¿no? Y que a veces, y esa desesperanza, porque a mí me parece que la maternidad y la paternidad pudiese a veces estar muy romantizada, ¿no? De que tu hijo es lo mejor que te ha pasado en la vida, etcétera. Y no siempre los papás piensan eso. A veces dicen, sí, que se lo lleve el DIF, ¿no? Entonces, o que se lo lleve en la institución de gobierno, ¿no? Sí, Y a veces es como darles también el espacio para decir, yo sé que a veces, por mucho que ames a tu hijo, con estas conductas puedes sentir rechazo, puedes sentir esto, pero hay que reconocerlo para poder, o sea, hay que aceptarlo en un espacio seguro para que puedas asumir que te va a costar trabajo, que va a haber malestar, pero que si aún así, pese al malestar o aceptando este malestar, trabajas con tu niño, puede disminuir a largo plazo o puede disminuir en un corto plazo y mantenerse a largo plazo, ¿no? Es como darle segundas oportunidades a las dinámicas y a las relaciones funcionales que se estaban dejando, ¿no? Aislando. En ese bueno, sentido, creo que sí, sí es, a mí me es muy importante también a veces trabajar con esta parte emocional de los papás. claro, porque por esta romantización, ¿no? Eh, cuando en realidad la crianza por sí sola suele ser un estresor para muchas madres. Y entonces, de repente aparecen estas emociones y por acá una serie de verbalizaciones de yo no debería de sentir esto. Y entonces se hace una lucha, ¿no? Entre el estrés, el enojo, pero ¿por qué siento esto? Yo no debería sentir esto, es que, y uno se empieza a enredar, por llamarlo así, emocionalmente, y pues bueno, ¿no? E incluso el tan solo informarles a los padres que es normal y natural que en algún punto experimentan estas emociones, pues puede ser algo que emocionalmente los aliviana hasta cierto punto. Sí, claro, porque no, vaya, estamos hablando de una cuestión microcontingencial de la relación madre-hijo, pero que está inserta en una macrocontingencia, que es una sociedad donde culturalmente hay reglas sociales, hay también ciertas imposiciones comportamentales, ¿no? Es tu hijo y tienes que hacerte cargo todo el tiempo de él y tienes que siempre verbalizar ciertas cosas, ¿no? Entonces, justo cuando puedes verbalizar lo opuesto en un espacio seguro, a veces esto permite quitar culpas, porque a veces se vuelve esto, ¿no? Se siente, entonces le concedo más cosas a mi hijo porque en un momento sentí rechazo. Uh -huh. Y eso es otra variable que está ahí interpuesta y que a veces se pasa de largo, ¿no? Claro, claro, pues mira, qué interesante todo esto. Cómo hablar de qué es una conducta disruptiva nos fue llevando poco a poco al contexto, a analizar el comportamiento disruptivo, los estímulos que hacen más probable que se dispare el comportamiento, cómo la familia muchas veces puede estar reforzando comportamientos que son disruptivos o incluso castigando aquellos que son comportamientos prosociales, la importancia del contexto escolar, la importancia de observar la interacción que se puede dar en el consultorio, tratando de que se fuera un ambiente más natural, la importancia de intervenir a tiempo para prevenir cosas en la adolescencia, pero también el estado emocional de papá y mamá. Bueno, lo que pareciera ser que nada más es intervenir en el niño, ¿no? Sí, claro, ¿no? Entonces, sí, vas como haciendo como ramificaciones y ves que la conducta, pese a que es observable y medible, puede ser compleja en un sentido de todos los encadenamientos que hay en la misma conducta y de todas las variables que puedan influir en el contexto de que se presente la conducta
Y por ende, el análisis funcional del caso tiene que tener como esta mirada e irse de lo micro a lo macro y tomar en cuenta cómo estas variables de que si está presente o no la abuela, de que en qué contexto, qué verbalizaciones puedan influir, porque a veces un pequeño cambio desencadena toda una mejoría que los papás piensan que puede hacer magia, pero no, es que justo estás observando y estás viendo en qué medida las otras variables pueden converger en que se mantenga o no cierta conducta, ¿no? Entonces, creo que es tener como la mirada amplia en ese sentido. Bueno, pues muchísimas gracias, Esther, por tu tiempo, y quienes nos están siguiendo en este momento, justamente en nuestro máster en terapias conductuales y en aplicada en infantojuveniles y adultos, Esther estará con nosotros impartiendo el módulo de intervención conductual o intervenciones conductuales en conductas disruptivas. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Esther. Cuídate mucho. Gracias. Que estés bien. Hasta la Gracias. próxima. Hasta la próxima.